al Señor, hermosa la alabanza. No sé si usted prestó atención. Él es el único Rey realmente, quien nos da todo lo que necesitamos. Así que yo les pido por favor que en esta noche cerremos nuestros ojos, acompáñenme en la oración para que Dios nos hable realmente, nos toque nuestro corazón y no nos vayamos como vinimos, porque realmente a veces en la semana tenemos carga, como decía la hermana Lorena, tenemos una lucha constante de reino contra reino. Ustedes saben que en el mundo se manejan cosas feas y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos a eso en oración. Así que les pido por favor que cierren sus ojos, entre en la presencia del Señor. Amado Padre, te damos gracias esta noche, Señor, sabiendo que tú eres nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro proveedor, que realmente que cuando estamos en lucha, en pelea, cuando pasamos por una aflicción o algún problema, tú estás de nuestro lado. Así que si te tenemos a ti, ¿quién contra nosotros, Señor? Como decía mi hermana, tenemos que ser victoriosos de cada prueba, ser fuerte en oración, en ayuno, en buscar la palabra, porque buscando la palabra todo está aquí en la Biblia. Así que hermanos, yo lo aliento a que atentamente usted escuche la palabra de esta noche, una palabra que sea rema, que significa una palabra por revelación. Así que el Señor hoy va a hablar a mucha gente que está aquí y yo le agradezco al Señor que me dé esta oportunidad de poder hablarle a ustedes y transmitirle la palabra. Gracias, Señor. Vamos a Isaías, la Biblia de Isaías 43, 18, 19. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Ya lo tienen? Isaías 43, 18 hasta el 19. La palabra dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una palabra hermosa donde realmente Dios nos demuestra que es un redentor eterno y que no solo podemos recordar el pasado, que tampoco nos hace bien porque Dios nos hizo libres. Y al aceptar a Cristo nosotros somos personas nuevas criaturas somos. Así que nosotros tenemos que tener otro pensamiento, otra manera de enfrentar a las dificultades. Fíjense que dice, por ejemplo, cada vez que llega esta fecha, fin de año, muchos hacemos una evaluación de todo lo que hemos vivido en este tiempo y encontramos que hemos sufrido decepciones, realmente hemos pasado cosas que nos han hecho mucho daño. Hay gente que nos falló, ha habido traiciones y a veces hasta le hemos fallado a Dios. Pero, o sea, le hemos cometido errores, porque todos cometemos errores. Y nos lamentamos, hacemos una evaluación de todo el tiempo decimos, ojalá que esto nunca hubiera pasado. Yo me lo he dicho, hermano, no sé ustedes. El tema es que esto pasa porque seguimos pegados al pasado. Todavía tenemos como una muletilla atrás en nuestra espalda de nuestro pasado. Y Dios quiere que nos olvidemos del pasado. No nos hace bien recordar el pasado. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos nuevas personas, nuevas criaturas. Como decía la hermana Lorena, somos santificados. Ya Cristo en la cruz del Calvario se llevó nuestros pecados. Entonces nosotros no tenemos que acosarnos y sentirnos muchas veces culpables, porque no es de Dios, eso es del enemigo, del diablo. Así que yo los aliento, hermano, que el pasado trate de olvidarlo. Por eso yo leía esto y sentí que Dios me hablaba en esta palabra de que deje el pasado.
Porque muchas veces, sin querer lo traemos, nos acordamos de algo, ahora que llega la fiesta, mucha gente se reúne para ponerse mal, porque fulano tal está peleado con fulano, y porque no está mi pariente, porque no... Hermano, usted es hijo del Señor, usted tiene que vivir de victoria en victoria, tiene que ser feliz, tiene que ser lo mejor. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Muchas veces cuando venimos con el pastor a orar en la mañana, siempre oramos específicamente: Señor, haceme una persona nueva. Señor, haceme un corazón nuevo. Señor, dame una vista mejor, dame un oído mejor. Señor, que yo no sea quien hablo yo, que seas tú, Señor, usando mi boca. Usa mi mente, Señor. Señor, entra en mi corazón, Espíritu Santo, ministrame. Así que realmente piensen esta palabra, pero acá no termina, sigo. Los tiempos de Dios son nuevos comienzos. Así que por lo tanto se hace una pregunta: ¿qué es el tiempo? Es una interrupción de la eternidad. Dios habita en la eternidad, pero el hombre vive en el tiempo. Nosotros, en otras palabras, entiendo así, que somos limitados. En cambio Dios es eterno. Lo que quiere de nosotros, que también nosotros seamos eternos. Porque cuando dejemos este cuerpo físico, el cual nos vemos, nos escuchamos, no morimos, somos eternos. Lo que sí el cuerpo, pero el espíritu sigue eterno. Y de eso se trata acá en la tierra. Es un proceso, un adiestramiento, realmente es un aprendizaje que Dios nos permite que acá nos capacitemos. Yo me acuerdo que el hermano Dani Dilucio, que acá no está hoy, él sembró una palabra en un culto. Él dijo, me habló al oído y me dice: hermano, prepárense. Y yo me quedé pensando, ¿y saben qué me quiso decir? Porque el enemigo nos acecha. Nosotros debemos preparar en la palabra, en la oración, aprender a orar, pero como a Dios le agrada. Porque a veces decimos amén, amén, aleluya, pero realmente lo sentimos de corazón, somos genuinos, somos verdaderos hijos de Dios, o solamente somos oidores de la palabra, o solamente nos calificamos, decimos que somos creyentes. Pero en realidad lo que quiere el Señor, quiere formar discípulos quiere que Él hacer de nosotros. Entonces, nosotros estemos atentos, por favor. Veremos uno por el otro, oremos por el familiar, por el hermano que está caído, por el hermano que anda con problemas, ayudémoslo, porque de eso se trata. Hay dos mandamientos importantes que dice el Señor: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu hermano como a ti mismo. ¿Se imagina esa clase de amor? No es fácil, yo sé, pero eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere que amemos al prójimo. No importa, el mundo dice, vos me la haces, me la pagás, pero Dios dice, no, al que te hace daño, perdonalo, amalo y bendecilo. Es muy difícil eso, pero realmente el Señor quiere eso de nosotros. Hay otra palabra en Génesis 1:14, al principio de la Biblia. Si quieren lo buscan, y si no se los leo. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, lo que nos estaba queriendo dar a entender el Señor es que Dios hace todas cosas nuevas. Así que en ustedes va a hacer, cada uno de ustedes va a hacer cosas nuevas. Quizás usted no se dé cuenta, pero va a haber alguien que se va a dar cuenta. Usted va a entrar a una casa, yo ya tengo por costumbre, digo: Señor, haya paz sobre esta casa. Dios mío, haya paz. Yo quiero dejar mi pisada marcada. El Señor me pide eso. Yo en una casa tengo que ser diferente a los demás. Y a veces escucho, mi trabajo me da la oportunidad de escuchar la radio cristiana, al pastor Carlini, y el pastor Carlini dice, por ejemplo, que tengamos cuidado con nuestra mirada, que tengamos cuidado en la forma de hablar de nosotros,
Seamos cuidadosos lo que decimos. Seamos cuidadosos, dice, hasta la televisión. Y yo me lo digo, esta palabra para mí, hermano. Y si a usted le sirve de bendición, gloria a Dios. Porque realmente muchas veces nos distraemos con pequeñas cosas. Y eso nos debilita para que el enemigo nos ataque. ¿Para qué creó Dios el tiempo? Para marcar temporadas. En Daniel 2, el 20 al 21, si quieren yo se lo leo, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el hombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hermosa palabra, realmente. ¿Por qué Dios clasificó así? La pregunta. Dios nos da el tiempo para que podamos olvidar nuestro pasado. Nuestro pasado duro y difícil nos da una nueva oportunidad de empezar. Así que si no hubiera tiempo, usted no podría olvidar. ¿Se imagina qué triste sería si yo viviría aferrado a mi pasado? No mejoraría nunca. Se llevaría esa muleta eterna. Entonces no entraría al reino de los cielos. Dice, si no hubiera tiempo, usted no podría olvidar. Cualquier herida que sufriera sería eterna. Si estuviera enfermo, permanecería así por la eternidad. ¿Se imagina una persona que está enferma y usted se aferra a lo que dice? Mire, yo voy a ser claro en esto. Hay personas que están enfermas y le dijo el médico: no, mire, esta persona no se salva, se va a morir. Tiene una enfermedad terminal incurable. Pero ¿sabe qué dice nuestro Dios? Que es el mejor médico, el mejor cirujano, el mejor en todas las especialidades. No temas, yo estoy contigo. Y si realmente usted cree, tiene fe, si tiene un pariente enfermo, algún familiar con una enfermedad, usted declare en fe: yo creo, Señor, que vos lo vas a sanar. ¿Usted cree que no lo puede hacer Dios? ¿A cuánta gente sanó? ¿A cuánta gente resucitó? ¿A cuánta gente de nosotros nos perdonó lo que éramos en el pasado? Por eso yo no quiero recordar el pasado. Yo tengo que vivir el hoy y servirlo al Señor, involucrarme en el reino, involucrarme en este propósito, en este trabajo, porque es un trabajo servir al Señor. Porque yo sé que el día de mañana espera la vida eterna. Pero tengo que hacer buena también acá en la tierra. Tengo que ser un verdadero guerrero, un verdadero soldado. Cuando la pastora me dijo: Luis, tenés que predicar, yo dije: Dios mío, ¿qué tengo que hacer? No estoy preparado, no me siento. Eso no es ser un guerrero. La pastora me dijo: un guerrero va al frente. Y la entendí bien, con una sola palabra que me dijo la pastora, yo lo entendí perfectamente. Entonces realmente seamos verdaderos guerreros, no seamos un cristiano oyente, un cristiano enano, que no crece, que siempre queda igual. Háblele a la gente que puede hablarle, dígale que Dios es eterno, que está vivo, tenemos un Redentor vivo, no está muerto Jesús. Háblele al que se le presente, en el que usted está pagando un impuesto, usted está en la calle, hay personas que van a morir y no van a conocer al Señor. Van a ir al infierno, así de crudo, así de cruel lo digo, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Se entiende? El tiempo es bueno porque nos protege a vivir en condiciones eternas. Podemos decir: va a venir, pero pasará. Estoy en un problema, pero lo superaré. Nada es eterno. Cuando todo el mundo se estremece, estamos tranquilos, porque dice Dios: yo tengo el control de todo el tiempo. Hermosa palabra. Dios te habla, como decía la hermana Mari. Ella tiene una lucha tremenda, pero ella está confiada en el poder de Dios. Y está confiada en su fe, que las cosas van a cambiar, que su familia la verá a todas santificada, la verá con Cristo. Ella ya lo ve como nos ve Dios a nosotros.
Usted dice, no, fulano es tal, yo no doy ni 5 por fulano. Pero Dios no piensa así. Dios dice, yo te veo a vos terminado. Por eso es que Él nos ama tanto. Por eso es que Él nos considera de tanto valor, tan precioso. Somos una joya preciosa para Dios. Usted no es cualquier cosa. Es hijo de Dios, de un rey de reyes, de un señor de señores. Usted no se desanime cuando pasa por una prueba, una aflicción o lo que sea. Usted sea fuerte, sea valiente. Dice la palabra que alcanzarán el reino de los cielos los esforzados y los valientes. Esfuércese, hermano, hermana. No se desanime ante una prueba. Siga adelante. Mire, yo he pasado por cosas muy feas. Mi esposa también. Y yo sé que mucha gente ha pasado por cosas difíciles acá, muy feas. Pero yo lo animo en esta noche a que usted no baje la guardia. Porque usted baja la guardia y el león lo devora, el enemigo. Se lo digo así de claro. Usted empieza a alejarse del Señor, le da la espalda. Téngase las consecuencias. Y no lo estoy maldiciendo. Me baso en la palabra. Acá está escrito. Y acá está Dios también. Pero hace poquito le hablaba a los hermanos de la armadura de Dios. Hablaba del yelmo, hablaba de la salvación, hablaba de cosas muy lindas. Y hoy me tocó hablarles de que Dios hace cosas nuevas en su vida, en mi vida, en su familia, en mi familia. Pero Dios es celoso de nuestro amor. Él quiere que lo sigamos. Él quiere que realmente hagamos las cosas como Él quiere. ¿Sabe? Muchas veces yo he querido hacer las cosas a mi manera y así me fue. Nunca me fue bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Depender del Señor. Dios quiere que dependamos de Él, que le consultemos a Él. Señor, ¿está bien lo que yo voy a hacer? Señor, ¿yo tengo que perdonar a pesar de que me hizo de todo? ¿Y qué le va a decir el Señor? Y yo te perdoné a vos. ¿Quién somos para no perdonar a otro? ¿Me entiendes? ¿Me va entendiendo? Hay un pasaje en Eclesiastés 7, 14, 15. Si quiere lo busca o anótelo. Dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por injusticia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hay veces que usted se va a preguntar, ¿cómo este hombre que hace maldad y parecería que vive una buena vida? Yo le quiero decir que no es así. Las consecuencias están a la puerta del que hace malas cosas. No devuelva mal por mal. Devuélvale el bien, bendiga a su enemigo. A la persona que se ha levantado usted, sea en el trabajo, sea en la familia, sea donde sea, usted bendiga a esa persona. Y al Señor, yo la bendigo, porque vos me perdonaste mi pecado. Y yo tengo que perdonar. Es mi obligación como hijo tuyo, por pertenecer a esta hermosa familia que es Cristo. Los tiempos difíciles y duros son una preparación para el futuro. José preguntó, ¿por qué estoy pasando por la cisterna? Ustedes saben lo que es una cisterna, ¿no? ¿Sí? Espero que sí. Dice, porque va rumbo al palacio a ser ministro en Egipto. O sea que José, aquellos que conocen la historia, José estaba pasando tribulaciones, calamidades, lo peor. Pero a él esperaba una victoria grandísima. Iba a ser ministro en Egipto. ¿Se imagina? No es para cualquiera ese cargo. Cambie su mentalidad. Los tiempos difíciles nos preparan para la bendición que viene. Hermano, si usted está pasando una prueba difícil, yo lo animo, porque muchas veces me ha pasado a mí, que hay una victoria grande después de la aflicción que está pasando. Después de esa prueba difícil que está pasando, yo le aseguro, hermano, camine en fe, que Dios tiene algo grandioso para su vida. Dios quiere bendecirlo, pero muchas veces nosotros no hacemos lo que Él quiere. Muchas veces nosotros actuamos con nuestro propio pensamiento natural.
Dios nos pide que caminemos de una forma sobrenatural. Hijo mío, yo te amo, camina conmigo, tener fe, que yo te voy a ayudar, yo voy a hacer que vos seas victorioso, yo te voy a dar todo lo que necesites, pero tenés que obedecerme, tenés que hacer lo que yo te digo, no lo que vos quieras, porque nosotros somos limitados. Dios no, Dios es eterno, por eso hablo del tiempo, por eso hablo de que somos personas nuevas. Dios, al aceptarlo a Cristo, su Hijo, amado Hijo, somos personas nuevas, somos santos. ¿Ustedes se imaginan el título que usted tiene? Santo hermano, santo hermana de usted, del momento que aceptó a Cristo. Y aquel que no haya hecho la oración de aceptar a Cristo, esta noche lo podemos hacer, si usted quiere. ¿Hay alguien acá que no aceptó a Cristo? ¿Su corazón? Por favor, no tenga vergüenza, dígalo. ¿Hay alguien? Yo voy a hablar por esa persona, si usted me permite. Hay una palabra que está establecido y que está escrito en griego, que se llama cronos, y que significa establecido para vivir, significa kairos, el tiempo específico de Dios para llevar a cabo algo, oportunidad de Dios, plerón. Es cuando Dios lo lleva a cabo. Mire, yo le voy a decir algo. Usted se puede apartar de Dios, pero Dios no se va a apartar de usted. Dios lo va a seguir a todos lados, hasta que usted entienda que tiene que venir a los pies de Él. Tiene que entregarse cautivo y decir: Señor, aquí estoy. Yo no puedo vivir más sin vos, Señor. Antes lo podía hacer, pero ahora ya no. Necesito, Señor, necesito de vos. Necesito una palabra. Necesito, Señor, que en la noche vos me dejes descansar tranquilo. Por ejemplo, mi suegra, que ya falleció, la mamá de mi esposa, ella me enseñó un pasaje bíblico que no me voy a olvidar nunca. Ella decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Usted tiene que confiar y depender de Dios. Él es nuestro Padre. Él tiene un amor que no lo tenemos nosotros. Nosotros estamos creciendo, nosotros estamos aprendiendo. Lo importante es no abandonar, no dejar, no permitir que el enemigo nos llene la cabeza con otras cosas. Porque sabe que va a ser el enemigo, se va a burlar de usted. El enemigo le va a decir: pero vos estás loco. Sí, yo estoy loco, pero estoy loco por Jesús. Mire qué linda locura. Dice: hay dos cosas de las cuales no tenemos que hacer. No vivir recordando el pasado, porque si seguimos recordando, Él no podrá hacer nada nuevo. Si usted vive apegado a su pasado, hermano, hermana, Dios no puede trabajar en su vida. Dios no lo puede bendecir. Dios no puede hacer una persona nueva en usted. Hay un pasaje bíblico en Jeremías, que la hermana había leído. Dice así, Jeremías 15:19. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Vuelvo a leer: conviértanse ellos, el mundo, a ti. Y tú no te conviertas a ellos. ¿Se entiende lo que quiero decir? El mundo lo va a querer convertir para el lado de ellos, pero usted lo tiene a Dios. Que ellos se conviertan a usted, hermano, hermana. Porque Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida, quiere restaurarlo, quiere darle lo que usted necesita: paz en su familia, gozo, todo lo hermoso que tiene Dios. A veces no tenemos la idea de lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Imagínese en la eternidad usted disfrutando al lado de Jesús, al lado de los ángeles, viviendo una vida en paz, una vida llena de gozo, de felicidad. Y le digo algo, acá también se puede ser feliz. Cuando yo ayudo a un hermano, cuando yo lo aliento a un hermano, cuando yo realmente me pongo triste si el hermano está triste, si el hermano está enfermo, yo voy y oro por el hermano y yo lo visito en el hospital, yo también sé que Jesús está feliz. Porque ¿sabe qué? Estoy haciendo lo que hizo Jesús. Jesús se preocupaba por el hermano.
Jesús lo amaba de verdad. Jesús dio la vida por usted y por mí. ¿Usted parece que es poco? A ver, ¿qué persona daría la vida por otra? Esta es una pregunta bastante dura, difícil. Solo Él puede hacer esas cosas. Entonces, sigámoslo a Él, no perdamos tiempo. Dejemos que el enemigo nos quiera tentar. Hay una prédica muy linda que tengo, algún día la voy a compartir acerca de la tentación. Pero hoy no quiero explayarme tanto porque no lo quiero hacer tan largo. Pero usted más o menos pudo entender que lo que quiere Dios es hacer una nueva persona, una nueva criatura, para que usted camine en una forma mejor con el Señor. Cuando usted se le va a presentar, porque hermano, la verdad es que nosotros como hijos de Dios vamos a tener problemas. ¿Usted se cree que no? Cuando más nos metemos en el camino del Señor es cuando más tentados somos, cuando más pruebas tenemos. Yo muchas veces me pregunto, digo, ¿por qué tiene que ser así? Porque yo tengo que crecer, porque yo tengo que limpiar mi corazón, porque tengo que aprender a perdonar, a amar, porque tengo que aprender a preocuparme por el otro. ¿Se imaginan si yo no me preocupo por mi hermano y vengo, escucho la palabra, qué linda la palabra, qué dijo el hermano, pero yo lo cambio, no soy una nueva criatura, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento? Mire, Dios ha hecho todas las cosas a la perfección. ¿Sí? Ha creado, por ejemplo, a usted lo creó con un espíritu, lo ha creado con un cuerpo físico, y usted tiene un alma, donde se producen las emociones, los sentimientos. Y usted tiene un espíritu que cuando viene y escucha una alabanza que a usted le llegó, usted se siente bien. Usted se siente otra persona, no me lo diga porque yo lo siento. Y yo sé que usted lo siente porque usted tiene un espíritu, tiene un alma. Entonces por eso venimos a la iglesia. No es un capricho que diga la pastora o que diga el pastor. No es una cosa mía. Realmente venimos, necesitamos estar con el hermano. Muchas veces el hermano nos va a dar la palabra justa cuando estamos atravesando una prueba. Yo le agradecí al Señor esta palabra que me dio, de que Él va a hacer de nosotros una persona nueva. ¿Cuántos quieren tomar esta palabra? Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Quiero hacer una oración como final. Así que le pido por favor que cierre sus ojos. Y bueno, seguramente después la pastora tendrá algo para decirle. Yo realmente esto es lo que sentí en mi corazón y lo que realmente Dios me hizo sentir a mí. Yo creo que el Señor en estos tiempos nos está hablando mucho, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Así que cierre sus ojos, por favor, siga en la presencia del Señor, no se distraiga por nada. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde-noche, Señor, porque tu palabra, Señor, es vida, porque tu palabra, Señor, es la verdad, Señor, que tú le diste a los hombres. Señor, gracias, Señor, por este día. Señor, yo te pido que mis hermanos, incluyéndome yo, Señor, mi familia, que cuando volvamos a nuestro domicilio, a nuestra casa, Señor, esta palabra realmente haya quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios amado. Que realmente esta palabra, Señor, haya sido para poder ayudarnos a pensar de una manera diferente. Que realmente nos consideremos nuevas personas, Señor. Verdaderos hijos tuyos, Señor. Que solamente no oímos y nada más, Señor, y nos contentamos con eso. Que realmente quede pensando en esta palabra, Señor, mi hermano, mi hermana. Realmente como pensé yo, Señor, en este momento. En el momento que yo dije, Señor, dame esa palabra para que yo pueda transmitírsela a mis hermanos. Señor, que mi boca sea tu boca, Señor. Que mis ojos sean tus ojos, que mis oídos sean tus oídos, amado Señor. Yo te doy gracias, Señor, por haberme elegido a mí y a mis hermanos, por haber elegido a esta gente, Señor, porque ellos también han pasado cosas muy tristes, Señor. Pero hoy es el día, no mañana, hoy es el día de arrepentirse, Señor, ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que somos pecadores, pero te tenemos a ti, amado Padre.
tú vas a ser una nueva persona en nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque tú nos hablaste esta noche, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.